a ver durante esta cata, que va a durar más o menos una hora. Primero les voy a explicar un poco de la empresa y de mí, por qué me gusta tanto el vino y qué estamos haciendo acá en Colombia. Les voy a explicar cómo catar un vino, cuáles son las diferentes etapas por las cuales vamos a pasar. Y vamos a empezar la parte más interesante para ustedes. La primera es de catar el Merlot Legrand de la marca Marrenon. Y de una vez se me olvidó decirles si pueden ya abrir las dos botellas, así para que se aere el vino y que pueda liberar todos sus aromas y tener más placer durante la cata de estos vinos. Después voy a hablar de generalidades del vino y me voy a enfocar mucho en los vinos franceses, cómo pensamos en Francia en el mercado del vino, qué es importante para nosotros en este mundo. Luego vamos a catar el Château Montdésir, que también es un Merlot, pero este no del Luberon del sur de Francia, sino de Bordeaux, una región muy famosa para el vino. Luego vamos a hablar rápidamente de los vinos franceses con un mapa para ver cuáles son las diferentes regiones de Francia y bueno, y ver cuáles son los más famosos y las regiones que están saliendo últimamente. Y para terminar, les voy a dar información sobre la empresa si me quieren contactar a cualquier momento y hacer las rifas de 3 botellas que les voy a mostrar ahora. Bueno, vuelvo con... Bueno, con mi pantalla. Entonces, para presentarle rápidamente la empresa, éramos 4 socios, todos franceses, y llegamos hace 4 años a Medellín con la idea de importar vinos franceses, porque lo que veíamos en el mercado era primero muchos vinos chilenos, argentinos y españoles y muy poca oferta en los vinos franceses. Y lo poco que encontrábamos eran vinos franceses de muy alta gama o de costo muy alto. Aunque lo que tomamos en Francia, hay muchas regiones con muy buena relación calidad-precio y con costo un poco más bajo, más asequible. Entonces la idea de nosotros era llegar para importar estos vinos y más que los vinos, transmitir la cultura de maridaje, de un buen vino con una buena cena. Y es la razón por la cual llegando empezamos con 2 actividades. Montamos un restaurante en Medellín, en el Poblado, por la zona de Provenza, un restaurante de gastronomía francesa, y la idea era enfocarnos en el maridaje entre nuestros vinos y los platos que estábamos preparando. Esa era, pues, lo más importante para nosotros era siempre explicar por qué tal vino con tal plato, cómo tomamos los vinos en Francia, y siempre ir en esa idea de transmitir a lo mejor cómo tomamos vinos en Francia y por qué es tan importante para nosotros y hace parte entera de la cultura gastronómica. Con la pandemia, les voy a hacer la historia corta. Justo antes de la pandemia tuvimos que cerrar el restaurante. Entonces, para enfocarnos y seguir en la importación de vinos franceses y poder importar más vinos y desarrollar esa venta también a personas naturales, siempre en esa idea de transmitir mucho y de orientar cada venta de vinos con o una ocasión especial o un tipo de plato, y ayudar a la gente a escoger el vino que le corresponda en el momento que corresponda al vino también. Y entonces ahora estamos en eso, desarrollando nuestro portafolio y vendiendo pues más tipos de vinos y explicando siempre ese mundo maravilloso para mí, espero que para ustedes también, de los vinos. Y para que sepan un poco, ya que saben de la empresa, para que sepan de mí, porque un francés llegó hace 4 años acá en Colombia
con esa idea de los vinos. Es que conocí a mi esposa hace 10 años estudiando ingeniería y, y ella estaba estudiando también en Francia. Entonces trabajamos un poco en Francia y cada año íbamos para Colombia y para Medellín en particular para visitar a su familia. Y me gustó demasiado tanto el país como su gente y también la ciudad de Medellín. Entonces le dije, bueno, ya estoy trabajando como ingeniero, pero siempre quise montar mi negocio y veo esa falta de oferta de vinos franceses. Entonces inicié esa idea para venir y traerla para su propio país. Y ella me dijo, bueno, vamos para Colombia y ahí empezó la aventura hace 4 años. Y para solo decirle, mientras estaba trabajando como ingeniero en París, me capacitaba en el mundo del vino. Era como una pasión para mí y en Francia todos crecimos con esa cultura del vino, o sea, cuando vamos a tener un evento con amigos, una noche pues para comer juntos, cada uno va a traer una botella diferente. Es como lo más normal de traer en un evento con familia o amigos. Y cada uno va a tener una historia muy especial de este vino. Van a decir, ese vino me lo conozco de un proveedor chiquito por ahí en el este de Francia, por ejemplo. Me gusta y se marida muy bien con tal cosa. Entonces, siempre uno, aun siendo chiquito, escucha hablar de los vinos y empieza a interesarse, o por lo menos en muchas familias así es la cosa. Entonces, uno siempre crece en esa cultura y para que tengan una historia, yo cuando era chiquito, mi abuelo, como tenía 2 años, me daba cuchara de vinos y le decía a mis papás, así va a crecer y va a desarrollar un paladar. Obviamente eso no lo recomiendo, no es una práctica sana para un bebé o para un niño, pero es para que entiendan cómo es el vino aún para mis abuelos, para mis papás, cómo es crecer en esa cultura de los vinos. Bueno, entonces les voy a compartir de nuevo la presentación para mostrarle las diferentes etapas eh, para catar un vino. Aquí está. Bueno, entonces lo que quería transmitir en ese kit de dos vinos es una experiencia sensorial. O sea, no solo se toma un vino, sino que tenemos esas tres etapas. Primero, la vista. La vista nos permite, con las lágrimas que les voy a explicar ahora, tomando el primer vino, el Merlot de Marrenan, nos permite ver qué tanto alcohol o qué tan dulce es un vino. Y eso nos da ya una información importante en este vino, si va a ser potente, si va a ser dulce, qué tan se va a sentir en la boca. Después la apariencia, que ahí es en dos palabras, o turbio o limpio. Hoy en día un vino que va a ser turbio, eso significa generalmente que va a tener, pues hay dos soluciones. O tiene un defecto, y porque no debería ser tan turbio, porque antes de poner los vinos en botella, lo filtramos, o es un vino muy natural. Hay vinos que llamamos vinos naturales, que ahí el proceso pues de limpieza antes de embotellar se hace mucho menos y entonces ahí podrían quedar depósitos en este vino, pero al 98% va a querer decir que el vino está pasado o está malo. Y en tercero, las matices de colores. Abajo a la izquierda pueden ver las diferentes colores que va de violeta, morado, hasta uno rojo ya como casi café. Eso nos da una indicación en la edad del vino. En la
mejor dicho, en la etapa de la evolución del vino. Porque un vino joven, por decir, va a pasar del color violeta, que va a decir que es recién hecho, que es muy nuevo, hasta el color casi rojo café en poquitos años, por ahí, digamos, 5 años, un vino que no va a envejecer mucho. Y después de esos 5 años ya se va a empezar a dañar, a oxidar, porque no es un tipo de vino que puede envejecer bien. Aunque los vinos, y van a ver que es el caso del Chateau Mondésir, de Bordeaux, que son un poco más potentes, que pasan generalmente más en barril, va a pasar estas etapas desde violeta morado hasta tinto casi café, puede ser en 20 años, en 10 años, o para los vinos excepcionales pueden tomar hasta 50 años. Y esos son los vinos de guardia. Entonces, ese color nos va a indicar no la edad del vino, porque depende de su composición, si es joven, reserva, si pasa en barril o no, sino de la etapa de evolución. Si lo ven un poco violeta, es decir que lo pueden guardar todavía más. Si los ven ya casi café, es probable que se haya dañado si no es un vino excelente, entonces hay que abrirlo con precaución. La segunda etapa es con la nariz, el olor. Ahí empiezan las cosas como tenemos que medir la intensidad aromática. Sin revolver el vino, la idea será poner la nariz adentro de la copa y oler y ver, intentar identificar los aromas que salen en una primera nariz, ver la intensidad aromática, si sale de una vez, o si es un vino un poco más tímido que se va a abrir más en el tiempo. Eso nos va a dar también indicaciones en las cepas, en el tipo de vino que vamos a degustar. Y para que vean los tipos de aromas, lo podemos categorizar para simplificar en 5 familias. Hay la fruta, los afrutados, que pueden ser para los vinos tintos, cereza, mora, bueno, fresa y estos tipos de fruta, mientras los blancos van a ser más de manzana, albaricoque, melocotón. Eso será el lado frutal. El vegetal, que podemos sentir en algunos vinos tintos, vamos a encontrar la menta, el eucaliptus y este tipo de aromas un poco más vegetales. La madera es generalmente cuando pasamos un vino en barril. Lo típico de oler en la madera es el aroma de vainilla. Eso es algo que encontramos mucho en la madera, que es muy presente en los vinos, y generalmente en los vinos tintos. Entonces, vainilla puede ser como olores de ahumado, de quemado, todo eso nos va a hacer pensar en la madera. Después vienen los aromas florales, que pueden ser de rosa, de violeta, esos son los típicos en los vinos tintos. Y después la familia de especias, que será más canela, podemos encontrar pimienta negra, pimienta verde, clavos. Este tipo de aromas son muy típicos en los vinos. Y para terminar, ahí sí empieza el placer de poder tomar el vino. Entonces en boca les voy a pedir, cuando se tomen el trago, de comparar la intensidad que sienten en boca con la intensidad que sintieron en nariz. Si se siente mucho menos en boca que en nariz, nos va a decepcionar mucho. Vamos a decir, bueno, pues ese vino promete mucho, pero no es tan, en boca no da lo mismo, entonces se decepciona uno. Puede pasar generalmente también que en intensidad sea más delicado, un poco más apagado los aromas, y en boca sobresalga, como que ya una explosión de sabores. Entonces ahí va a ser una buena sorpresa. Pero un vino bien hecho, bien elaborado y equilibrado nos va a dar generalmente una intensidad igual entre la nariz y la boca.
Después vamos a confirmar los aromas en boca que sentimos en nariz y también se puede sentir otros tipos de aromas. Unos son, hay una gente que es más sensible en boca que en nariz y a veces es el contrario. Entonces, bueno, eso va a confirmar o agregar diferentes cosas que vamos a sentir en boca. Y luego también de esos elementos les hablaré más en detalle después en la presentación, pero son 3 componentes que da el equilibrio de un vino. Y la idea para un vino bien hecho es que estos componentes sean más o menos del mismo nivel. Están los taninos, que da esa sensación de secar un poquito la boca. Solo se encuentran en los vinos tintos y algunos rosados. Y esa sensación que deja como la lengua, como un gato, un poco seca. Esa es la sensación que sentimos en los vinos tintos. Si les seca demasiado la boca, es que generalmente está mal hecho, porque la idea es que todas las sensaciones sean agradables, no demasiadas fuertes. Después viene la acidez. La acidez es como tomarse un jugo de limón o se le sale a uno un poco de saliva en los lados de la lengua. Y así se mide la acidez. Vemos si ese vino nos hace salivar un poquito o no. Y lo que llamamos el cuerpo es directamente causado por el alcohol que puede contener un vino o por el dulce. Si es un vino dulce, se siente mucho cuerpo. Decimos que es una sensación de que coja toda la boca. Entonces, hasta los cachetes, o sea, cuando un vino tiene mucho cuerpo, es como esa explosión de sabor que te coge toda la boca. Y al final, para ver también si es un vino que está bien hecho o no, vamos a contar los segundos que sentimos esos aromas agradables en la boca. Un vino que está bien hecho será entre 5 y 10 segundos de largor en boca, y ya pasando los 10 segundos es un vino excepcional. Bueno, voy a volver acá con el video. Y ahora empieza la cata. Entonces, si se pueden servir el primer vino, que es el Merlot, les voy a mostrar la etiqueta. No sé si se alcanza a ver bien. Del proveedor Marrenon en francés. Les dejo servirlo. Y entonces empezamos con la visión, con la vista. Entonces la idea es de poner como que la copa y atrás un elemento que sea como lo más blanco posible, inclinar la copa y ver el aro, los reflejos alrededor de este vino. Entonces, bueno, si tenemos el mismo vino, que debe ser el mismo, este vino para mí está rubí, está rojo, pero no demasiado tirando hacia el café, sino al otro lado, más en el violeta, pero tampoco violeta. Es un vino que se toma generalmente más joven, que no pasa por barril, y entonces no se puede guardar 10 años, ni diría que ya en 6 años es demasiado tiempo, porque no es lo que estamos buscando en este tipo de vino. Es un vino que importamos desde el sur de Francia, una región que se llama el Luberon. Y el Luberon, bueno, se sitúa entre, digamos, la ciudad de Lyon, que ahí vienen todos los Côtes-du-Rhône, que es una región muy famosa en los vinos, y Provenza, todo lo que es Costa Azul. Entonces, bueno, es una región entre los dos, donde se hace mucho vino. En esas partes hay muchos vinos muy famosos.
Es una región de Francia un poco más cálida, pero la particularidad de este proveedor Marengo es que tiene esta gama que se llama terroir de altura. Terroir quiere significar como la combinación entre el clima y el suelo y el método de elaboración del vino. Entonces el terroir de altura se sitúa a más o menos 300 metros de altitud, que tampoco es mucho para Colombia, que bueno, estamos muy altos entre Medellín y Bogotá y en muchas ciudades del país, pero para nosotros es mucho y ahí se siente que los vinos, pues es más refrescante, que los vinos tienen más aire, que no es tan caliente como muchos vinos en el sur de Francia. Bueno, y entonces vuelvo a la vista. Una vez vieron las matices de colores, les invito a hacer girar la copa de esta manera para poder ver lo que llamamos las lágrimas. Las lágrimas, no sé si, creo que no alcanzaré a verlo bien ahí, pero cuando uno hace girar la copa, después ve las gotas a qué velocidad están bajando. Y es como una comparación entre el agua y el aceite, por ejemplo. El agua va a fluir muy rápido porque no tiene cuerpo y el aceite va a ser más espeso, entonces las gotas van a ser mucho más lentas. Y eso lo que nos indica este componente es si el vino va a tener mucho alcohol o no. Pero para ver eso, lo optimal sería comparar dos vinos para ver efectivamente cuál gota es más rápida, cuál es más lenta, y cuando uno ya tiene la costumbre, pues puede decir si es lento o no. En este caso, para que sepan, las gotas son más lentas. Es un vino con bastante alcohol, entonces tiene un poco más de 14 grados, entonces tiene mucho cuerpo y las goticas son un poco lentas. Perdón, Thibaut. Efraín Rojas nos Sí, comenta en el chat que te está escuchando entrecortado. Yo te estoy escuchando bien. ¿Alguien más tiene la misma percepción? Andrés González escucha bien. Quizá, Efraín, si quieres desconectarte y volver a ingresar. bueno, ¿sigo o Gracias. lo esperamos? Bueno, entonces Creo voy a que la seguir. mayoría, sí. Bueno, quedamos pendientes, Efraín, que nos confirmes. Aquí te esperamos nuevamente. Bueno, Muchas gracias, Andrés, Marcela, Efraín. Perfecto. Entonces continuemos, tipo, gracias. bueno, con gusto. Bueno, entonces ese era el primer punto de la lista. Entonces tuvimos esa idea de alcohol. Ya sabemos que tiene mucho cuerpo, que las gotas son bastante lentas, entonces tiene alcohol. Lo otro es las matices de colores, que no es violeta, pero jala un poco hasta el violeta, entonces es entre rubí y violeta. Es decir, que este vino no va a tener 10 años o 5 años pues, de edad. Y bueno, y entonces lo que sigue sería la nariz. Les invito a sentir primero pues los primeros aromas que les salen en nariz. Antes de eso, quiero que piensen en comparación a otros vinos que de pronto ya han catado, qué tal la intensidad aromática, si les parece bueno, si les parece fuerte, si se sienten muchos aromas, o si es más bien apagado. Hay una cosa que hay que saber, es que cuando el vino está un poco fresco, generalmente los aromas están en nariz, están un poco más apagados, y eso se va a desarrollar en el tiempo teniendo el vino en copa. A medida que se va a calentar un poco, se va a soltar un poco de aromas.
Entonces, ahí, bueno, ese merlot es un vino que está hecho, no lo pasamos en barril, porque lo que queremos es tener la esencia de esa cepa de merlot. Y lo hicieron para que sea muy aromático, o sea, no va a tener tantos componentes diferentes como lo que agrega o puede agregar el barril, pero va a ser un vino con una intensidad aromática bastante elevada. Y pues ya yo lo que estoy sintiendo es eso, que uno ya sin revolverlo ya suelta muchos aromas. Y después les invito a girar el vino de esta manera, o para no regarlo lo pueden poner en la mesa y hacerlo girar en círculo. Y eso hace que pone más vino en contacto con el aire y ayuda a liberar aún más aromas. Y ahí les invito a oler de nuevo este vino. Entonces suelta más aromas. Ahí podemos oler no tantos componentes, aún casi no componentes de madera, porque no pasa en madera, entonces todo lo que es vainilla y eso no lo vamos a sentir, pero vamos a sentir aromas de frutas rojas, frutos rojos como cereza. eh, y tengo que decir que ese ejercicio primero es muy complicado porque uno no tiene la costumbre de sentir cada elemento, uno mejor lo come, pero antes de eso no toma el tiempo de sentirlo, de sentir cada cosa, de pronto un poco más con las flores, pero por eso es un ejercicio tan difícil. Uno dice, este olor lo conozco, pero no logro identificarlo y es normal. Le pasaba pues a mucha gente, y a menos de haber entrenado mucho o tener un trabajo, no sé, como chef de cocina o estas personas que generalmente huelen mucho los alimentos, es muy complicado de determinar estos tipos de olores. Y lo otro es que cada uno vamos a tener una sensibilidad diferente a cada cosa. O sea, para coger un ejemplo personal, tenía mis abuelos que vivían en el campo y tenían esos árboles con cerezas. Y entonces eso pues es un olor que voy a reconocer mucho porque es parte de mi historia, de mi infancia. Entonces cada uno va a tener unos elementos así que le va a recordar el vino, y la sensibilidad frente a cada aroma va a ser diferente. Entonces, si su pareja, si su amigo le dice, no, a mí no me huele a eso, me huele más bien a regaliz o otro tipo de cosa, uno no le puede decir que no porque es su sensibilidad personal. La cata es muy de sensibilidad de cada uno. Y bueno, así que les dejo, la idea es intentar recordarse, y por eso me gusta tanto el mundo del vino, pero eso me acuerda muchas cosas. Me va a acordar cuando estaba jugando en mi casa en la granja, que hay ese olor particular. Esa es la idea, hacerles viajar en el tiempo con su historia personal. Bueno, entonces ya vimos la intensidad aromática y los tipos de aromas que cada uno va a oler. Ahora les invito a tomar un trago, primero para comparar la intensidad aromática, y luego, y luego vamos a ver qué son los componentes que cada uno siente en boca. Una indicación cuando se van a tomar este primer trago. Lo que uno puede hacer es como cuando uno se lava la boca con ese líquido, que uno lo tome y lo revuelve dentro de la boca antes de tragarlo. Y eso les va a dejar un poco más de aromas, de sensación, para que sea más fácil identificar estos aromas. Les dejo pensar un poquito cómo les parece la intensidad aromática entre los dos.
para mí lo veo un poco bien equilibrado. De pronto en boca se me salen un poco más de aromas, y siento que es un vino, sí, que es hecho para eso, para un vino fresco que va a sacar muchos aromas frutales. eh, y esa por lo menos es la sensación que tengo. Y otra vez es muy personal, cada uno lo puede sentir diferente, pero es lo que estoy sintiendo en este momento. Lo otro es el tríptico que les decía. Entonces, uno va a intentar medir cada cosa. Empezamos con los taninos, que uno lo toma y siente, haciendo eso, revolviéndolo en boca, va a sentir si, que tanto seca la boca. Para mí, este vino no seca realmente mucho la boca, es más suave, no deja sensación desagradable. Es un vino un poco realmente frutal que no va a dar esa sensación de, sí, de secar las encías, los cachetes. La segunda cosa a medir es la acidez. Entonces, ¿qué tanto nos hace salivar en los lados de la lengua cuando uno lo toma? Bueno, ahí clasificaría como la acidez mediana. No es de los vinos más frescos que hacen salivar mucho. Y tengo que decir algo, es que esa sensación de acidez, de hacer salivar, da toda la frescura de un vino. O sea, digamos que un Sauvignon Blanc que vamos a tomar, puede ser del norte de Francia, un vino más fresco, va a dar mucha acidez, y son vinos que son muy buenos para estos momentos cuando hace mucho calor, que uno está en terraza sin maridar. Esos vinos frescos son vinos, bueno, agradables, sin tener que maridarlos. Y para mí este vino sí, tiene como una frescura, pero no demasiado. Tiene una acidez para mí mediana. Y el tercer punto de la tríptica es el cuerpo, el alcohol que se siente en el vino. Eh, para mí tiene bastante cuerpo. Todos esos aromas frutales corren toda la boca. Entonces se puede sentir mucho cuerpo. Eh, entonces, en cuanto a esos tres elementos, lo que medimos es si son equilibrados. O sea, pueden ser todos muy altos, mucha acidez, mucho tanino, mucho cuerpo, pero va a quedar bueno porque va a quedar equilibrado con una buena cohesión en el vino y se va a sentir bien. O muy poquitos de todos esos componentes. O sea que lo que es importante no es cada uno como es, sino si es equilibrado y si en general, eh, bueno, es agradable. Es así que los sommeliers catan y evalúan los vinos. Pero otra cosa que es muy importante para mí es que otra vez eso es algo pues muy personal, muy de cada uno. Unos van a querer un vino con una acidez mucho más alta porque así pues su sensibilidad de pronto es menos sensible a la acidez, entonces cuando será más equilibrado no lo va a sentir tanto porque tiene esa sensibilidad. Entonces otra vez eso es de cada persona. Si no es equilibrado, no quiere decir que no es para usted. Si a usted le gusta algo desequilibrado para uno de estos tres componentes, es gusto de cada uno. Y así también es la idea de la empresa, que cada uno descubra qué sensación le gusta más o cómo le gusta el vino. Para volver a este me habló, es un vino que tiene que es de manera general bien equilibrado, tiene el cuerpo de pronto un poco más, que resalta un poco más, eh, entonces se siente un poco más fuerte en boca, pero bueno, pero de manera general está bien equilibrado. Y la duración en boca es
les invito a hacer el ejercicio de tomarse el trago y de contar los segundos en que se queda en boca. Para mí de este vino son entre 6 y 7 segundos, que es bastante bien, que deja una buena sensación, un buen momento. Entonces, obviamente es un vino que estoy importando, pero siento que es algo y por eso lo escogimos, que deja una buena sensación y que es bastante interesante por eso. Ahora voy a pasar en las generalidades en los vinos para darle un poco de conocimiento general en cómo vemos los vinos franceses allá, pues en mi cultura. Ahí lo comparto. Son muchas cosas, es para que lo tengan en mente, pero los voy a pasar rápidamente. Para hablar de las cepas, bueno, existen más de 6.000 cepas y solo 10 de ellas representan el 40% del área cultivada, y es por eso que hay muchas cepas que conocemos todos, como Merlot, Chardonnay, este tipo de cepas, que son las que más cultivamos. Pero hay muchas en Italia y en Francia que son desconocidas y que muchas veces valen la pena conocerlas porque traen aromas diferentes, sensaciones diferentes. En el restaurante, para contarles un poquito, muchos clientes me decían, ve, a mí me gusta un Chardonnay, entonces, ¿qué tipo de Chardonnay tienes? Entonces, eso lo que intentaba explicar era que un Chardonnay que hacemos en el norte de Francia o en Chile va a ser muy diferente. Una misma cepa va a tener obviamente sus puntos, sus características, pero dependiendo del terroir, que es la combinación del suelo, del clima, de la manera en que elaboramos el vino, esta misma cepa va a ser muy diferente. Y por eso en esa cata quiero que guarden esto en mente, todo lo que estamos descubriendo de esos componentes, de los aromas, quiero que se hagan una idea de qué es lo que les gusta en los vinos. Así, si van en un restaurante, pueden preguntar, a mí me gustan los vinos muy frescos o con aromas muy florales, con especias, con madera. Eso va a ayudar a recomendar cada tipo de vino. Y con estos componentes, si tienen un buen sommelier enfrente, va a poder identificar las necesidades y decirle, bueno, un vino fresco, entonces puede ser del norte de Francia en Chardonnay, o del sur de Francia o de Chile, un Sauvignon Blanc, que van a tener esas características. Florales será más Sauvignon Blanc, de Chile, aunque algo más frutal, ahí me voy a orientar más en el Chardonnay de Borgoña, por decir, en Francia. Eso es una cosa que me parece muy importante. En Francia, en el mercado de los vinos, hacemos muchas mezclas. Hoy les propuse dos Merlot porque me parece interesante comparar una misma cepa y ver qué tan diferentes son los vinos. Pero generalmente hacemos muchas cepas porque muchas veces se complementan. O sea, por decir, en esa región del Luberon hacen mucho Syrah y Garnacha. La Syrah va a traer ese componente de acidez, mientras la Garnacha es una cepa bastante dulce, y ese dulce se va a convertir en alcohol y va a dar mucho cuerpo en el vino, entonces va a ser un vino más equilibrado. En Francia es muy importante pues, tener esto equilibrado, y por eso mezclamos las cepas. Y eso es un trabajo que hacen desde cientos de años y proviene de la historia de los vinos en Francia, y por eso salieron esas mezclas óptimas que desarrollamos intentando a través de los años. Para que sepan rápidamente de la historia, hubo al final del siglo XIX como que un insecto que se llama filoxera, que casi mató todas las viñas en Francia, y la pudimos recuperar porque antes de eso habíamos mandado esas viñas, esas cepas en Chile,
y pudimos recuperar nuestras cepas, pero a este año el mercado del vino casi se murió y sin Chile ya no tendríamos tantos vinos y tantos tipos de cepas tan buenas. Los aromas, ya hablamos mucho de eso, pero para que tengan los puntos, encontramos más de 500 aromas diferentes en un mismo vino. Entonces, por eso les decía que pues la degustación de un vino es muy personal. Uno va a detectar fresa cuando el otro va a ser más sensible a frambuesa, y eso es de cada uno. Aquí les dejo las cinco familias que podemos identificar. Y del barril hay una cosa que, bueno, en el mercado de España, de Chile, de Argentina, hablan mucho de vino joven, reserva, gran reserva, dependiendo de cuánto tiempo pasa en barril. En Francia no usamos este tipo de categorización porque uno en estos mercados va a pensar, un vino joven no es un vino bueno porque o sea, no lo pasan en barril y muchos de mis clientes tenían esa idea de que entonces no es bueno, no es bien elaborado. Aunque este mismo merlot que les estoy mostrando no está pasando en barril, pero es por lo que están buscando la esencia de la cepa, están buscando a un vino aromático, afrutado, y el barril va a alterar un poco este lado afrutado y dañar lo que está buscando el proveedor realmente, que es un vino que se puede tomar en una tarde caliente, un vino más fresco, un vino frutal. Entonces, no quisimos categorizar de esta manera y para mí no tiene mucho sentido. Eh, bueno, y es lo que vemos y de hecho no conocía muy bien esto antes de llegar a Colombia, que ahí sí me di cuenta que todo el mundo categorizaba los vinos así. Thibaut, Y ahí tenemos a Marcela González, espérame, antes de que pase a la siguiente. Pregunta, ¿Mm? ¿Carmener todavía se cultiva en Francia? Carmener todavía hay, en el sur de Francia se cultiva no mucho, pero sí hay bastante. Pero en Europa, por lo menos, donde se va a encontrar más es en Italia. Ahí hacen unos Carmener excepcionales. Y es una cepa que da un vino un poco similar, obviamente con aromas diferentes, pero al merlot, que generalmente son vinos frescos, un poco más ligeros, pero con una buena intensidad aromática. Gracias. Eh, bueno, y para que vean los defectos, eso lo puse porque, pues generalmente cuando el sommelier de un restaurante les pone un poquito de vino en la copa, es para ver si hay defectos, y uno muchas veces pues no sabe muy bien qué decir o qué sentir para probar o no el vino. Entonces, esos son los defectos más comunes que se pueden sentir, y cuando sientan eso, quiere decir que pues, que pueden rechazar el vino por lo menos. Puede sentir a corcho, que es una enfermedad que pasa estadísticamente en una de 1000 botellas. Es una bacteria que se pega a ese material y que va a transmitir ese olor un poco mojado, de corcho mojado o podrido, y lo va a transmitir en el vino, y eso pues es la razón número uno para rechazar un vino. También puede, dependiendo de cómo guardaron el vino, de su transporte, de varios efectos, de si sufrió un golpe de calor o no, le puede oler a podrido, a moho, a azufre. Esos olores son defectos que son los más comunes que se pueden oler en el vino. Si huelen ese olor, no sé si ven como a cartón mojado, o a veces muchas bodegas viejas pueden oler eso, un poco de humedad, de humedad, de podrido. Eso es un defecto que muchas veces pasa, sobre todo aquí en Colombia, cuando guardamos los vinos, que por lo menos en Medellín o cuando pasan por Cartagena, esos golpes de calor pueden dañar el vino.
y por eso muchos importadores, incluyendo nosotros, importamos con una manta térmica para estar seguro que no haya golpes de calor, que es lo que más hace sufrir el vino. Y bueno, les recuerdo aquí lo que hay que hace que es un buen vino. Antes de esos componentes, primero que todo, un buen vino es un vino que les guste a ustedes. Eh, Sin importar estos componentes que les describí, si les gusta este vino, es que para ustedes es un buen vino. Pero para hacer de manera más, viéndolo a los sommeliers, digamos, es el equilibrio entre los tres componentes, taninos, cuerpos y acidez. Y en el caso de los blancos, como no tienen taninos, es acidez y cuerpo. Y si va a ser un vino dulce, también el dulce va a salir ahí. El final, cuántos segundos se queda el vino en boca y la intensidad aromática que tanto se siente, si le da un buen olor, un buen sabor al vino. Bueno, ahora pasamos al segundo vino, que es el Chateau Mondésir. Les dejo servirles de este vino. El Chateau Mondésir, para hablarles de un poquito del proveedor, es un proveedor que tenemos, que es un conocido de la familia de uno de mis socios. Es un proveedor muy chiquito, entonces no tenemos mucha cantidad, no es un vino que vamos a intentar vender pues no estamos vendiendo de todas maneras en grandes superficies, porque lo que estamos ofreciendo son vinos exclusivos que vendemos a gente que les gusta el vino, que estén buscando cosas más especiales que no se encuentran en todos lados. Pero este no lo podría vender a de grandes cantidades porque es un proveedor chiquito que trabaja su tierra de manera orgánica. Son vinos orgánicos. Y en el lado de Bordeaux, en el norte de Bordeaux, que ahí se llama, es como una partecita que se llama Blaye, y la denominación de origen va a ser Blaye Côte de Bordeaux. Entonces, este vino, en esta parte hacen mucho Merlot, Malbec, y ahí lo que nos propone Marc y Laurence Pasquet, que son los proveedores, es un 100% Merlot, de 2016, porque se van a dar cuenta que los vinos de Bordeaux en general tienen esos tres componentes más salidos, o sea, más tanino, más alcohol y más acidez. Entonces, si uno lo toma demasiado joven, de pronto tantos componentes resaltados nos va a chocar un poquito, entonces puede dejar algo desagradable. Pero ahí, siendo de 2016 la botella, tiene 5 años, lo podemos tomar tranquilamente y nos va a quedar, siempre es un vino potente, pero lo podemos disfrutar porque ya tiene varios años. Pasando en la vista, no sé si logran darse cuenta, pero este jala un poco más hasta el café. No, pues no llegó al café porque este se puede guardar otros 4 años fácilmente, desarrollando más aromas y evolucionando en la botella, pero no es un vino que se toma tan joven como el otro. Entonces, bueno, no sé si se dan cuenta, pero ya podemos ver que los matices de colores, que el color es diferente y es en otro puesto cuando veíamos los matices de colores. Luego vienen las lágrimas. Las lágrimas, yo personalmente tengo dificultades a diferenciar este y el otro, y de hecho el volumen de alcohol que tiene cada uno es bastante similar. Este va a tener como 13, entre 13.5 y 14, cuando el otro va a jalar más del 14 a 14.5. Entonces, las lágrimas van a estar normalmente, si todo está bien, de la misma velocidad.
Pasando en nariz, les invito a oler por primera vez este vino. Bueno, lo primero, yo les voy a explicar qué siento, pero es muy importante que se hagan antes de eso una idea propia de lo que sienten, porque es ustedes lo que me va a decir o que va a ver si les gusta o no este vino. La intensidad aromática me parece de pronto en nariz un poco menos salida, pero logro identificar a más componentes. Lo que me sale son muchos, además del frutal, especies. Y como pimienta, clavos, este tipo de especies, va a hacer una complejidad un poco más elaborada de este vino. Es menos eficiente en el lado frutal, fresco, sino más en complejidad, en varios componentes. Entonces también ahí es un poco más complicado identificar cada uno y separarlo como, sí, me viene eso, me viene eso, me viene un poco de regaliz. Entonces les dejo voltear el vino y repetir otra vez este ejercicio a ver si sienten los mismos aromas, si identifican más cosas. Bueno, pero es bastante intenso, solo que el primero es lo que estaban buscando, la intensidad aromática en lo frutal. Ahí es más una intensidad, pero trayendo complejidad, con más aromas, algo un poco más elaborado. Ahora les invito a tomar. Bueno, y hay uno puede sentir que es un vino, aún siendo un merlot las dos botellas, es un vino completamente diferente en boca. Ahí no vamos a tener ese lado ligero, sino que hay más potencia. En la intensidad, para mí, en boca sale más que en nariz, y me hace una buena sorpresa cada vez que me tomo este vino, que uno cierra los ojos y ahí puede empezar a viajar, a sentir muchos aromas, eh, y ya pasan pues mucho tiempo pensando en lo que uno está sintiendo. También el tiempo en boca para mí también es superior y va más pues entre 8 y 10 segundos, otra vez dependiendo de la sensibilidad de cada uno, pero es lo que siento, que se queda mucho más, es más complejo. Y de los tres componentes, es un vino muy equilibrado, se siente un poco más los taninos, pero nos deja una sensación que sigue agradable, o sea que no nos seca y nos deja como una sensación maluca en la boca, sino que siguen siendo taninos suaves, pero ahí ven la diferencia entre el merlot anterior, que los taninos estaban un poco más reducidos, y ahí salen un poco más. Le veo un buen equilibrio entre el cuerpo, la acidez y los taninos. De pronto un poco más equilibrado que el merlot anterior, que él está un poco más en el cuerpo que en los otros componentes, cuando este va a tener todos los componentes salidos, pero bien equilibrado, que va a dar un vino redondo. Bueno, y entonces hay algo que me resaltó a mí un poco más en boca que en nariz. No sé si les dará lo mismo a ustedes, un sabor un poco de cuero, como algo más animal, que me salen un poco más en boca. Bueno, les dejo entonces aprovechar de este vino, y mientras tanto les voy a mostrar una diapositiva mostrándole el mapa de Francia para mostrarle
cuáles son las regiones donde estamos produciendo los vinos, para que logren identificar qué tipo de vino estamos haciendo en cada región y ver los diferentes terroirs que tenemos en Francia. Bueno. Listo. Entonces ahí tenemos las regiones principales que tenemos en Francia y las categoricé en 3 tipos de regiones según lo que se conoce en el internacional. Los primeros 4 son Champagne, que es Champaña, donde elaboramos obviamente el champán. Es una región que es mundialmente conocida por eso y por su método tradicional, como lo llamamos, para hacer esos tipos de espumosos. También es un tema muy largo, pero para hacerlo más rápido, lo que hace famoso los champagnes o también los vinos en España que llamamos cava, o en Francia lo que no es tan producido en champagne, pero que están hechos en ese mismo método tradicional que se llaman crémant. Lo hacemos con un método particular que le da un poco más de sabor, un poco más de elegancia al vino, que es una doble fermentación. Primero fermenta en cuba como cualquier tipo de espumoso y después lo pasamos en botella para esperar y agregamos un poco de azúcar y el azúcar se va a convertir en alcohol directamente en la botella. Y eso hace que los componentes químicos que producen ese cambio de azúcar a alcohol se van a quedar dentro de la botella, los llamamos las lillas, y eso le da un sabor muy particular a estos tipos de vinos, champaña, cava y crémant, que es un sabor un poco más cremoso, puede ser a mantequilla, a brioche, este tipo de sabor un poco más, sí, cremoso. Y eso es lo que hace famoso la champaña. Después tenemos el Bourgogne, donde está muy conocido el Chardonnay de Bourgogne para los blancos y el Pinot Noir para los tintos. Y es una de las regiones donde ahí sí no se mezcla tanto las cepas, mientras las otras se van a mezclar generalmente. Después tenemos a Bordeaux, que va a ser el primer exportador de vino, la región que más exporta vinos en el mundo, en Francia por lo menos, donde se hace mucho Merlot, Cabernet Sauvignon y vamos a encontrar Malbec también. Y los famosos vinos de Provence, Provencia, que esos vinos son famosos porque son los rosados muy claritos y muchos en aromas, con una buena acidez, entonces un vino muy fresco, con aromas florales, unos vinos muy delicados y muy bien elaborados. Después les paso las regiones con buena reputación, pero no tan famosas como las otras, que viene el Rhône o Côte du Rhône, donde vamos a mezclar mucha Syrah, Garnacha, Mourvèdre. Y ahí es un poco abajo de esto donde sale la primera botella, el primer Merlot. Viene Alsacia con su famoso Riesling o Gewürztraminer, que es una cepa muy difícil de pronunciar de Alemania, y generalmente ahí hacen vinos dulces, blancos dulces. Y el vino de Jura y Savoie, entonces en las montañas, en los Alpes en Francia, donde van a hacer ahí vinos blancos muy frescos, con una buena acidez para maridar bien con los quesos que son muy famosos que hacen allá. Todo lo que es raclette, el plato de tartiflette, esos vinos de Jura y Savoie son perfectos para estos platos. Y los menos conocidos, que son Beaujolais, generalmente hacen vino tinto de la cepa de Gamay, que dan vinos ligeros, muy afrutados, muy frutales.
cerca del Rhône, un poco más en el norte. La Loire es donde importamos nosotros el crémant, entonces el tipo de cava, pero en Francia que llamamos crémant, que es menos conocida. Entonces, en esa región fuimos porque ahí se encuentran muy buenas relaciones entre la calidad y el precio, porque uno no va a comprar la tierra de Champaña, de Bordeaux, entonces los vinos van a salir menos costosos, pero se puede con una buena selección encontrar vinos increíbles en estas partes. Y es bueno en todas las regiones menos conocidas. Beaujolais, Loire, que se dice Loira en español, si no estoy mal, Languedoc, Sud-Ouest y Corse, que es Córcega. Ahí, esas regiones, varias como Loira y Languedoc, son más famosas para haber hecho en la historia más cantidad que calidad, y por eso son menos conocidos, porque de manera histórica hacen menos, pues la gente piensa que no hacen tan buena calidad, sino mucha cantidad. Y eso está cambiando mucho, y por eso hoy muchos están invirtiendo en esas regiones donde ya empezaron hace algunos años a hacer vinos de muy buena calidad a muy buen precio. Bueno, y ahora les voy a, bueno, les voy a pasar la información de la empresa. Espero que, primero que todo, que les haya gustado nuestros vinos. Son dos vinos, siendo la misma cepa, muy diferentes. Mi objetivo hoy era que encontraran los componentes que les gusten los vinos y que pasen, obviamente, un buen momento catando estos vinos, pero como son dos vinos bien diferentes, ahí hay para todos. O sea, uno va ya solo diciendo a mí me gusta el primero más o me gusta más el segundo, se va a poner a pensar y a entender por qué es así, siendo la misma cepa, por qué me gustó más el primero, por qué me va a gustar un vino más frutal, más sencillo, más eh, pues menos, que explota menos en boca, cuando el otro eh, puede gustar a otro tipología de cliente, digamos, que va a buscar algo más fuerte o va a querer maridarlo con una carne roja, haciendo un asado. Entonces ahí le va a corresponder este segundo vino, que es Chateau Montlhésier. Y eso pues si pueden guardar algo, es ir encontrando los tipos de vinos que les gustan más para ya saber, o sea, ya poder escoger y poder conocer sus propios gustos, porque uno no siempre se está preguntando, pero ¿por qué es así? Porque a mí me gusta este tipo de vino. Lo más importante es de entenderlo para la próxima vez escoger algo que le corresponda. Les agradezco mucho por haber participado y estoy siempre, como les decía, muy feliz de poder compartir ese tema que me gusta tanto y ver que cada día veo más gente que están interesados en el tema. Ese es el objetivo número uno de nuestra empresa y es lo que hace toda mi felicidad cuando veo personas nuevas interesadas y preguntándome cosas. Nos pueden encontrar en las redes, en Instagram y Facebook, con Vuela Vinos. Ahí les dejo mi teléfono, es mi teléfono personal. Si tienen cualquier duda, pregunta, no duden en mandarme mensajes. Siempre será un placer en orientarle, en aconsejar. Aún si tienen un vino que si no lo han comprado en mi casa, obviamente sería mejor en nuestra empresa, pero siempre les podría aconsejar, no es mejor para este tipo de momento o para estos tipos de platos, siempre será un placer para mí. En nuestro correo, info@vualavinos, o tenemos una tienda en línea también, vualavinos.co, entregamos en el día o cuando ya es tarde en el día sería el día siguiente, pero la idea es entregar lo más rápido posible
ya cuando uno tenga un antojo, que lo pueda probar ese mismo día o al día siguiente. Entregamos en Medellín, Bogotá y Cali. Y si me quieren mandar un mensaje, también todavía están abiertos unos cupos tenemos unos clientes premium y ellos benefician durante un año de un 10% de descuento durante este año. Y cada 2 semanas mandamos ofertas de lo que vamos a hacer. Por ejemplo, en este momento estamos más en los vinos blancos, entonces vamos a proponer un descuento más alto o una oferta para 3 botellas, tanto de descuento. Eso es la idea. Y hablando con nuestros clientes premium, que son generalmente gente que amantes de vinos, entonces nos gusta siempre hablar con ese tipo de personas. Ahora viene la rifa. Les voy a mostrar lo que vamos a rifar. Bueno, como Bueno, les Thibaut. hablaba ahora, sí. No, muchísimas gracias por toda esta información maravillosa. Y bueno, no sé si antes de la rifa alguien quiera compartir o de pronto dejarte algún tipo de comentario o aclarar alguna duda para que arranquemos con nuestras 3 rifas maravillosas. Y tú ahorita nos vas a contar qué vas a rifar y vamos a contarles las dinámicas a nuestros invitados. Así que bueno, tenemos Claro que sí. a Adriana Marroquín, escribe en el chat, muy interesante la charla, muchas gracias. Y tenemos Marcela González, levantó la mano, puedes activar tu micrófono, por favor. Ya. Oye, buenas noches. Es que nosotros abrimos pues las 2 botellas, como tú lo dijiste al inicio de la charla, pero ¿será que en la segunda sí es necesario decantarlo? Es que nos supo muy fuerte, somos Margarita y Marcela, la verdad, el segundo nos supo mucho más fuerte y pensamos que de pronto si le hubiéramos decantado, habría podido ser mejor la experiencia, no sé. Pues de pronto es que la expresión del primero es más de la fruta y el segundo, pues probablemente como ha madurado más, de pronto pues tiene ese efecto de la maduración y más tonos, más, digamos que como a cuero y algo más vegetal. El primero es como más moras, más frutal. Te preguntaba porque, pues como el terroir de Francia también es tan particular, queríamos saber si este segundo pasó por madera o no. Yo creo que sí, porque a veces los vinos franceses no pasan por madera y solitos se expresan muy bien. No te escuchamos, tipo, ya, ahora sí. Hola, sí, ya sé. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y es verdad. Primero que bueno, pasarlo en el decanter va a ayudar a desarrollar más aromas, pero no lo va a volver menos fuerte. Eh, Igual como lo catamos de segundo, ha tenido un poco más de tiempo que el primero para abrirse, pero lo que dices es verdad. En general, un vino tan potente que tiene tanta complejidad, siempre se va a disfrutar más, perdón, pasándole en decanter. Eso es una primera cosa. Pero ahí, si te supo demasiado fuerte, primero puede ser pues un signo que es, pues que te gustan más los vinos, más frutales, que pasen mejor menos, pues que sean menos fuertes. Pero este no pasa en barril, pero pasa 18 meses como en Cuba para madurar y dejar y soltar esas expresiones un poco más elaboradas, pero no pasa en barril y es lo interesante, como estas mismas uvas pueden soltar aromas diferentes a cuero, a especies, de acuerdo solo al clima, al terroir, al tipo de suelo y al tipo de elaboración del vino. Entonces,
Sí, ahí está, no pasa en barril. Tenemos otra gama que sí pasa, pero no quería alterar esa diferencia propia a la cepa del Merlot. Y eso es lo que para mí lo hace muy interesante, muy interesante. Gracias, Tipo. Con gusto. Muchas gracias. Y tenemos a Marcela Escobar, que también levantó la mano. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor? Sí puedo decir una cosa antes, Claro. perdón, que se me olvidó decir. También hay un elemento que es importante, es que, y es verdad que este vino yo personalmente lo disfruto más tomándolo y maridándolo con algo. O sea, va a salir muy bueno con una carne roja, una charcutería, se va a sentir menos fuerte porque vamos a tener otros componentes en boca y eso va a hacer mucha diferencia. Entonces ya sabes que si te supo muy fuerte, maridándolo pues te van a encontrar. Si los aromas ya te han gustado, sí, te recomiendo maridarlo. Gracias, Tipo. Ahora sí, Marcela Escobar, puedes activar tu micrófono y enseguida Efraín Rojas. Vale, gracias. Buenas noches para todos. Yo realmente soy nueva en este mundo de la cata. Hace un buen tiempo somos consumidores de vino en la familia y pensamos, bueno, ¿por qué ahora no empezar a conocer un poco más de cómo se hace la cata de vinos para ser un poco de pronto más selectivos cuando vamos a comprar? La experiencia muy agradable, muy chévere. En nuestro caso particular nos gustó más el segundo. No sé si está asociado a que lo notamos un poco más dulce por lo que es más añejo, o no sé si es por el tipo de cepa. Y teníamos una duda que es más bien como un mito que hemos escuchado, que cuando no se termina el vino, sí no se recomienda volver a usar el mismo corcho. ¿Cómo se debe almacenar el vino cuando ya lo hemos abierto, pero no se termina la botella? Listo, muchas gracias por tu pregunta y me alegro pues ver que muestren ustedes que les gusten vinos diferentes, que eso es realmente lo que estaba buscando, que eso depende de cada persona y de cada sensibilidad. Para guardar los vinos podemos usar el mismo corcho, pero ahí se puede, y pues lo que recomiendo es, si no se van a tomar toda la botella, poner el mismo corcho y ponerlo en la nevera y solo sacar la botella el día que se lo van a tomar, como media hora antes para que no sea tan fresco, que el frío va a apagar un poco los aromas. Pero de esa manera un vino más potente se va a poder guardar un poquito más, digamos 3 días, cuando un vino más joven como el primero se podrá guardar 2 días y después se va a empezar a oxidar y a alterar los sabores. Lo que realmente estoy recomendando, todavía no lo estamos vendiendo, pero estamos viendo cómo ya traerlo, son esas cosas para tapar el vino y uno tiene como una bomba para sacarle el aire. Y con esas bombas es que lo que hace que daña el vino es el aire que va a estar en contacto con el vino. Lo va a oxidar y va a alterar los diferentes aromas. Con esas bombas ahí podrán guardar los vinos unos 5 o 6 días sin alteración notable y después se va a empezar a alterar. No es decir que se va a volver de una vez después del quinto o del sexto día maluco, sino que ya va a empezar a bajar en calidad y no lo vamos a disfrutar tanto. Eso es para los vinos tintos. Cuando los vinos blancos y los vinos en general más delicados, más ligeros, se van a guardar un poco menos, porque como sus aromas van a estar un poco más delicados, es mucho más fácil de sentir la alteración después de 4 días, digamos, con esa bomba para sacarle el aire. Entonces, espero que ahí contesté las dudas que tenían, pero es lo que recomiendo. No cuesta mucho y vamos
intentar en los meses que vienen traer estos tapones con bombas para guardar, porque entiendo que uno no se toma una botella cada día, aunque una copita cada día siempre es bueno, y dicen aún que para los vinos tintos es bueno para la salud y el corazón. Sí, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Efraín Rojas, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este momento tan, tan bueno. Te comparto, mi experiencia no es mucha, hasta ahora pues aprendiendo. Venden unos como sets, que es como algo que tú le colocas en la punta de la botella, que dicen que es para que oxigene el vino, para servirlo. De pronto tú nos podrías dar un consejo para los que no tenemos tanta experiencia y estamos como comenzando, si es benéfico utilizarlos o cómo se puede utilizar esto. Gracias. Claro que sí. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, en realidad en Francia esos aparatos que ponemos encima de la botella sí sirve porque, pero casi no lo encontramos. O sea, yo en Francia casi solo veo los decanters, que son como esas jarras más anchas abajo para poner más vino en contacto con el aire. Entonces, si quieren, para mí, comprar algo sería mejor la jarra porque es más eficiente y pone más vino en contacto con el aire y eso hace que suelta mucho más aromas. Pero no es algo que es necesario. Por decir, el Chateau Mondesia-Gazan, que es el vino que catamos de segundo, que sería un vino más potente, más complejo, que son los que siempre es mejor airearlos un tiempo antes. No es necesario comprar esos aparatos, aunque pueden servir. Lo que habría que hacer es abrirlo mucho antes. Por eso esa botella lo pueden fácilmente abrir una hora y media antes de maridarlo con un plato, sin tener que usar estos aparatos. Solo es acordarse o mientras uno esté cocinando o al momento que va a pedir un domicilio, voy a abrir la botella ya, así se va a abrir de una vez el vino y voy a empezar con los aromas ya sueltos, ya pues, más agradables. Si no lo hacen, no es grave, o sea, siempre si es un buen vino les va a dejar una buena sensación en boca, solo que será un poco más apagado, y lo divertido es que va a evolucionar durante la noche. Aún esa misma copa, entre el momento en que lo sirven y 15 minutos después, si no la han terminado, va a evolucionar muchísimo y también es interesante ver esa evolución. Pero bueno, sí, esa hora o hora y media de abrir la botella antes de, pasándolo en un decanter, esas jarras, hace que ya en 15 minutos, media hora, estará listo de una vez. Entonces es para no esperar tanto. Muchas gracias. Y tenemos a Sonia Catalina Alzate que nos escribe en el chat. ¿Son recomendables los corchos de caucho que se consiguen en el mercado? Ah, bueno, eran los que estabas comentando, que son los tapones. No sé si Sonia quieras agregar algo más. Sí, son estos tapones, pero diría que no sirve necesariamente si no tienen la bomba que va con este vino. Con el mismo corcho lo pueden tapar la botella. Lo único es si toman un espumoso, el corcho no va a volver a entrar en la botella, entonces ahí sí sería recomendable tener uno de esos corchos de caucho. Pero lo mejor es tener esos corchos con la bomba, es lo mejor. Hola, buenas noches.
Gracias, Tibol. Sí, precisamente yo tengo, pues estoy también incursionando en todo este tema del vino, me encanta. Y sí, nosotros usamos mucho pues los corchos de caucho con la bombita que extrae el aire. Pero la pregunta es, en el caso de los vinos rosados o de los espumosos o de los blancos, también se puede usar la misma bomba y la conservación del vino es la misma en unos pocos días o no es tan recomendable. Para los vinos rosados y blancos, como les decía ahora, se van a guardar un poquito menos, pero pues no mucho. Con esos corchos, entre 4 y 5 días, y con los tintos, lo más potente, lo mejor se van a guardar. Sería más entre 5 y 7 días. En cuanto a los espumosos, ahí sí es algo diferente. En el restaurante teníamos algo, porque lo que vamos a buscar en los vinos espumosos es guardar estas burbujas. Entonces, guardar una presión en la botella para que no salga todo el CO2 en la botella. Entonces, existen otros tipos de corchos. No sé si, no averigüé bien en el mercado si hay, por ejemplo, en Carulla o en el Éxito, pero son bombas al revés, que le ponen aire a la botella, entonces pone el corcho bajo presión y así no suelta tantas burbujas. Y ahí sí, aún con esto, para los espumosos, no se van a guardar mucho más de 3 días, que ya sería bastante. Los espumosos son más delicados, de menores conservaciones. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, Thibaut, ¿qué te parece si entonces ahora nos vamos con nuestra primera rifa? Vamos a explicarles a nuestras asistentes cómo va a ser la dinámica. La dinámica va a ser, vamos a tener 3 preguntas, ¿cierto? ¿Qué botellas vas a rifar en la primera rifa? Cuéntanos. Para las 3 rifas son en realidad 2 preguntas y una acción en las redes. Para las 3 les quería proponer la misma botella, que es uno les contaba de las cavas, los créments y lo que hace famoso las champañas. Ahí lo que importamos es un crément de Loire. Entonces tomamos crément es más cuando celebramos algo. Entonces me parece muy apto como regalo para ganarse algo, porque es sinónimo para mí, para nosotros en Francia, de celebración y de compartir. Además que es uno de nuestros vinos de más alta gama, que es hecho en método tradicional, entonces como la champaña, y viene de la región de Loira. Entonces, sí, en cada pregunta y acción se pueden ganar este tipo de crément, como lo llamamos, que es un espumoso muy especial para nosotros. Bueno, maravilloso. Entonces vamos a tener 3 ganadores en la noche. La primera dinámica va a ser, vas a hacer una pregunta y la primera persona que responda y que aparezca en el chat la respuesta para todos, esa persona será la primera ganadora, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una prueba. Correcto. Para que todos estemos, antes de lanzar la pregunta, vamos a hacer una prueba y las personas que van a participar van a escribir 1 en el chat. Exacto. En este caso, supongamos, ganaría Marcela Escobar, que fue la primera persona que a todos nos aparece en el chat. Estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Bueno. Perfecto. Ahora sí, vamos a la acción. Vamos a la pregunta, Thibaut. Cuando aparezca la pregunta en tu presentación, ahí ya pueden contestar. Listo. Entonces voy a mostrar mi pantalla. A la 1, a las 2 y a las 3.
Aquí está. Es Sí. visitar una de las regiones francesas más famosas a nivel internacional, productora de vino, como lo vimos en la anteriormente. ¿Tiene que estar escrito en francés, Thibaut? No, puede ser en Ok. español o en francés, o en inglés si desean, pues. Bueno, ya estamos recibiendo. Vamos a ¿Ya ver. estamos? Bueno, entonces, Vamos a la diapositiva donde están. Vamos a esperar. Yo creo que ya. Bueno, vamos a la diapositiva donde está la respuesta. La bueno, pones en ya. pantalla. Listo. Ahí ven mi pantalla, sí. Si quieres, pon la grandecita para ahí. Bueno, Las ahí son las respuestas primeras. serían Champagne o sí. champaña, Ajá, Bourgogne o Borgoña, sí. Bordeaux, ahí sí, perdón, no sé si hay una traducción en español, pero bueno, es Bordeaux. O Provence, que sería provincia. Ok. Bueno, vemos en el chat la primera persona que contestó, pero tiene un pequeño error en la escritura. Si quieres, revisa. Thibaut. Tenemos a Adriana Marroquín. Bordeaux. Pues, Le para falta. mí vale, no sé si si en las reglas está bien, pero para mí Claro que vale. Claro, es que no somos falta una, pero, nosotros te felicitamos por tu pero español, que pero vale. perdona nuestro francés. Pero estuvo cerca, estuvo cerca. Tienes que pronunciarlo, Adriana. Bueno, Adriana pero la idea Marroquín. era esa. Sí, Adriana Marroquín fue la primera que contestó. Bordeaux. ¿Tú dices, Thibaut, si está correcto? Sí, Bueno. es, Bueno, Adriana es nuestra primera, entonces, ganadora. Felicitaciones. Por favor, envíanos al chat privado tu celular para ponernos en contacto y hacerte llegar tu hermosa botella. Listo, muchas gracias. A ti. Por supuesto, Adriana, bueno, y no participas en la felicitaciones. siguiente. Bueno, Bueno, pongo la siguiente entonces. espérate un momento. Apuntamos el teléfono de Adriana. Ok. Listo, Adriana, ya recibimos tu celular. Muchas gracias. Ahora sí, todos, atentos. Cuando aparezca la pregunta en pantalla, responden tranquilamente en el chat. Dale, Thibaut. Bueno, 1, 2, 3. ¿cuáles son los 3 elementos que hacen que un vino sea equilibrado o no? Un vino tinto. Tienes que escribir las 3. Sí. Hoy perdonamos letras que se vayan ahí por dentro, por el afán. Gracias, es que era la emoción de escribir rápido. Sí, entendemos. Vamos a ver. Bueno, vámonos a la diapositiva con la respuesta correcta y revisamos el chat. Sí, ya. Omar, se te fue el chat en privado. Tiene que aparecer en el chat de todos. La emoción. Aquí está, es el tríptico Bueno. que vemos abajo a la derecha, los Ujú. taninos, cuerpo y la Y acidez. así es. Bueno, ahora vamos a ir al chat. Vamos a ver quién. María Paula. Tajino. Así. Uy. Así es y cuerpo. Bueno, el afán. Marcela González. María Paula. Muy bien. En familia, en familia. ¡Qué Felicitaciones. bueno! Tienes que decir la respuesta en el micrófono. Listo, tanino, acidez y cuerpo. Muy bien, María Paula. Eso. Felicitaciones. Salud, Salud. Felicitaciones. Marcela Estoy González contento de estuvo que cerquita. sea una familia tan alegre. Muy bien. María Paula, regálanos, por favor, ver el privado, tu número celular para poderte llamar y coordinar la entrega de tu botella.
Es que sabemos que por el afán a veces se cometen errorcitos. Marcela, ya sigues ahorita, ya sigue, ya sigue. Bueno, María Paula, esperamos tu celular por el privado para poderte agendar esa entrega. Bueno, muy bien, María Paula y familia, ya quedaron entonces registrados para contactarnos con ustedes y hacerles las entregas. Tibo, ¿qué opinas si seguimos con la misma dinámica para la tercera pregunta? Listo, ya comparto de nuevo la pantalla. Todavía no. Eso. Atentos, cuando aparezca la pregunta pueden responder. 1, todavía no. No se ve todavía. 1, 2, 3, ya. Ay, la idea es, por eso decía una acción, mencionar a Guaravinos, tómense una foto para mencionarla en una historia de Instagram. Ah, bueno, el primero pues, que haga esa acción. Primera persona que mencione. Por los que estén en las redes, pues. Tibo, revisa entonces y nos muestras en pantalla quién hizo esa publicación. Sí, claro, ya mismo. Pero voy a mostrar de nuevo cómo se escribe Guaravinos, porque Marcela Escobar dice que ya ganó, que ella lo publicó hace rato. sí. Ella se adelantó. Vamos a ver, vamos a ver. Ah, pero ahí no veo mención de Guaravinos. Tiene que mencionarlo. Sí, está mencionado en la historia y publiqué además un reel hace ratico. ¿Sí? Suspenso, Tibo, mientras tú revisas. Sí, estoy revisando, porque ahí no me aparece por el momento. Yo soy @maresca1217. No lo Y si menciona Guaravinos así como está escrito. Así es, Boilavinos. Yo voy a presentarlo y tú me dices si te aparece. Porque ahí... Ahí está. Tibo, ¿estás viendo mi pantalla? es que... espera. No veo tu pantalla. Yo puse una publicación hace 40 minutos y puse una historia hace 3 minutos. Muy bien, Marcela. No sé. Pronto se está cargando.
Sí, espera, voy a quitar el Wi-Fi para poder averiguar si así el internet de pronto que ahí no me está cargando. Dale. Porque ahí veo una historia de Diana González. ¿Cuál es tu cuenta, perdón? Es ella. Maresca 1217. Diana González 80. Ah, bueno, entonces sí, ahí sí me Claro, apareció. estabas buscando Marcela. Ah, sí, Bueno, aparece. ¿alguien más Ahí publicó? tengo esa historia. ¿Alguien más Pero es que publicó? hay dos Marcelas en la reunión. Yo soy Marcela Escobar. Sí, Marcela González. Carolina Escobar también. Ahí me aparece de primero, sí, Diana González, la cuenta de Diana González, con esa publicación. ¿Ven mi pantalla o es? Ah, no. No estamos viendo tu video. Si quieres dejar de compartir. Ahí es lo que veo. Sí, Es Diana de primera González. publicación. Muy bien, Marcela González. Bueno, Entonces es nuestra tercera ganadora. Felicitaciones, Marcela. Eres la tercera ganadora felicitaciones. de tu hermosa botella de vino espumante. Si quieres prender micrófono. Gracias, sí. Y aquí uno no puede, si aplaude, no lo escucha. Bueno, pues felicitaciones, esperamos que lo disfrutes muchísimo. Envíame, por favor, tu celular en el privado para poderte coordinar esa entrega. Muy bien, muy rápidas. Bueno, Tibo, Felicitaciones. ¿tenemos alguna Muy- más? ¿Tienes algo más de ñapa para los que quedaron o ya finalizamos? ¿Qué opinas? No, pues ya finalizamos y pues otra vez muchas gracias. Estoy muy feliz de haber podido compartir esto con ustedes y no duden en escribirme, igual si quieren hacer parte de nuestra lista de clientes premium, no tiene costo ni publicidades ni nada. Entonces, muchas gracias por atender a esa cata. No, muchas gracias a ti, Tibo, por aceptar nuestra invitación, por toda esta información maravillosa. Ya saben, todos los que participaron en esta cata, si le escriben a Tibo, él les va a dar un súper descuento en los vinos que soliciten. ¿Durante cuánto tiempo, Tibo? ¿Ilimitado? ¿Cuánto tiempo qué? Perdón? Van a tener derecho al descuento las personas que asistieron a la cata. Es durante una hora. Nosotros guardamos los nombres y el número de celular y los agregamos y les mandaré un portafolio premium que tiene este descuento y adicional cada 15 días o si no me dicen si no quieren, si solo quieren el 10%, pero si no cada 15 días mandamos una oferta especial de la quincena. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muy Marcela bien. González, ya recibimos tu celular. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. A ustedes, gracias. La Gracias. pasamos muy rico. Qué bueno, me alegro. A ustedes. Entonces, bueno, Tibo, gracias y buena noche para todos. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, hasta luego. Chao a todos. Margarita Fuentes, gracias. Gracias a ti. iPhone de Ricardo, gracias. Bueno. Chao, chao.